Torres con nosotros, que es periodista mexicano. Mauricio Torres, que se encuentra en México, con él vamos a conversar sobre estas reformas judiciales, cómo está el ambiente a nivel político, qué posición tiene la nueva presidenta de México al respecto y cómo se lo han tomado las personas, el ciudadano de a pie, como le decimos acá en Costa Rica, estas nuevas reformas judiciales implementadas allá en México. ¿Qué tal, Mauricio? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, es un gusto estar por acá con ustedes. Bueno, la primera pregunta es esa: ¿cómo se toma la gente de a pie, como decimos acá, estas nuevas reformas y que ellos puedan elegir a los jueces? Mira, yo creo que es una pregunta muy pertinente, pero para ser franco, me parece que si somos serios, es una pregunta para la cual no tenemos una respuesta firme. Quiero decir, el gobierno y el bloque oficialista parten de la premisa de que la gente quiere esta reforma, considerando que en las elecciones del 2 de junio, en las que se renovó no solo la presidencia, sino también las dos cámaras del Congreso, el oficialismo obtuvo un voto mayoritario, un voto que le permitió alcanzar pues prácticamente las mayorías calificadas o las 2/3 partes de ambas cámaras para poder modificar la Constitución y hacer reformas como esta. Es decir, ellos traducen ese voto en interpretar que la gente quiere esta reforma, pero al menos yo no recuerdo hasta ahora haber visto encuestas como tal que le hagan esa pregunta a la ciudadanía. Lo cierto sí es que hay otras encuestas previas en el país de diferentes organizaciones civiles o el propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que es el ente en México que levanta estadísticas de diferentes rubros, que hacen estudios en los que sí podemos observar que la gente desconfía del Poder Judicial, pero desconfía del Poder Judicial como desconfía de la mayoría de las autoridades. Tampoco es un asunto exclusivo de los jueces, magistrados y demás. Para retomar el hilo de la pregunta, creo que hoy por hoy no podemos decir en realidad qué piensa la gente de a pie sobre esta reforma. Lo cierto es que sí sí se le otorgó una mayoría al bloque oficialista para que tenga esas mayorías calificadas en las cámaras, pero hoy por hoy creo que no es, si bien existe una desconfianza hacia el Poder Judicial, no podemos decir si la gente necesariamente está contenta con poder elegir a sus jueces, magistrados y ministros, y creo que podríamos empezar a plantear otra pregunta en el sentido de qué va a empezar a opinar después cuando vea cuáles puedan ser los potenciales efectos de esta reforma. Mauricio, buenos días, un gusto saludarlo. Yo le quería consultar, bueno, ya usted nos dejaba bastante claro la parte de la posición de la gente, pero quiero ver desde el sector político qué dice también la oposición. ¿Están ustedes como país también prontos a un cambio de mandato? ¿Hay posibilidad de que se dé marcha atrás, por ejemplo, con esta decisión? Muy buenos días también. Ya lo comentaban ustedes hace un momento, en términos del sector político ha habido una discusión, un debate súper fuerte sobre esta reforma a lo largo de todo el año. La oposición política y la oposición social han sido muy firmes contra esta reforma, pero hablando en términos reales, yo no veo algún tipo de ventana como para que a esta reforma se le dé marcha atrás, en la medida en que no solo el Morena y sus aliados, es decir, todo el bloque oficialista, volvió a ganar la presidencia, volvió a ganar la mayoría de las cámaras a nivel de los congresos estatales. México está dividido en 32 estados o entidades federativas, para ser más preciso, que cada una tiene sus congresos. En esos congresos Morena tiene, de los 32, me parece que Morena tiene, si no mal recuerdo, 29. No solo el bloque oficialista tiene ese poder, sino que la propia presidenta, a la que también mencionaron ustedes hace un momento, ya también dio su espaldarazo a esta reforma. Es decir, ella es una figura muy cercana al presidente saliente, López Obrador, y pese a la discusión o a la polémica que ha habido por esta reforma, pese a que esa misma polémica ha levantado cuestionamientos de sectores incluso externos al país, es decir, de empresarios, de los gobiernos de los dos principales socios de México, que son Estados Unidos y Canadá. Pese a eso, la futura presidenta, que asume el poder en menos de 2 semanas, ella ha dicho que está a favor. Es decir, en términos políticos,
aunque hay una fuerte discusión, una enorme polémica, no veo yo una ventana para que esta reforma vaya a echarse para atrás. Sí, y creo que a nivel país, pues más bien tendríamos que, la propia oposición tendría que ya cambiar un poco la estrategia y pensar que ese es el carril en el que ya estamos y sobre ese carril se va a empezar a mover el país, y sobre ese carril hay que empezar a pensar en cuáles pueden ser cuáles van a ser los cambios a los que nos vamos a enfrentar, y en términos reales cuáles podrían ser las medidas que se podrían quizá empujar o impulsar para que los posibles daños no sean tan severos. Mauricio Torres, periodista desde México, esta mañana con nosotros. Mauricio, un abrazo, muchas gracias por atender esta comunicación. Muchas gracias a ustedes. Que le vaya muy bien. Estaba leyendo, de hecho, compañero.